I'm an Ohio small town cop. This is my scariest story. La llamada llegó mientras cerraba la puerta trasera de la oficina del sheriff. Sheriff Russell, dije por la radio. Tenemos un niño desaparecido, dijo el despachador Harlan. Un niño de 8 años. Visto por última vez hace unos 20 minutos cerca de la cuenca de retención en Larkham Road. Me detuve donde estaba. La llave se quedó a medio girar en la cerradura. Nombre, dije. Nolan Reed, dijo Harlan. No regresó a casa cuando se le indicó. Un vecino lo vio montando una bicicleta azul cerca de la cuenca. Estoy en camino, dije. El diputado Bullock ya está en ruta, dijo Harlan. Eso fue suficiente para moverme. Cerré la puerta, crucé el estacionamiento y subí a mi crucero. El motor arrancó al primer intento. Salí con las luces encendidas y me dirigí al este, pasando el elevador de granos y la tienda de piensos cerrada. Luego hacia el tramo de carretera donde las casas se espacian y los campos toman el control. Larkham Road corre recta por 1 milla. Luego desciende a una cuenca poco profunda donde el condado excavó un estanque de retención hace décadas. No es un lugar pintoresco. Es un punto bajo diseñado para retener agua cuando la lluvia cae lo suficientemente fuerte como para desbordar las zanjas. El estanque se encuentra en un cuenco de concreto rodeado de juncos y hierba alta, con desagües de tormenta alimentándolo desde 3 direcciones. Un puñado de casas se ubican alejadas de la carretera detrás de largos caminos de grava. Un viejo campo de béisbol bordea el lado opuesto, con su red de contención doblada y sus dugouts medio derrumbados. Cuando coroné la pendiente, vi las luces antes que nada más. La diputada Bullock tenía su crucero angulado a través del arcén, con los faros cortando la hierba y el borde de concreto de la cuenca. Una mujer estaba de pie en el haz con ambas manos entrelazadas sobre su cabeza. Una pequeña bicicleta azul yacía de lado cerca de la boca de una alcantarilla. Estacioné detrás de ella y salí. Venice Bullock estaba parada cerca del frente de su crucero, mirando hacia la alcantarilla. Medía 1,52 m, a finales de los 40, unos 50 kilos en un buen día. No ocupaba espacio, y no atraía atención sobre sí misma. Lo que hacía era quedarse quieta y observar. Había estado en el departamento lo suficiente como para que no necesitara preguntar que ya había notado. Sheriff, dijo Venice. La bicicleta es la suya. La entrada de la alcantarilla está abierta. La mamá está justo allí. Asentí y caminé pasando por ella hacia la mujer en los faros. Señora, dije. Soy el sheriff Russell. ¿Nolan es su hijo? Sí, dijo la mujer. Estaba justo afuera. Estaba justo allí. Le dije que se quedara donde pudiera verlo, dijo. Estaba montando su bicicleta de un lado a otro. Entré a revisar la cena. Cuando regresé, se había ido. ¿Cuánto tiempo estuvo adentro?, dije. No sé, dijo. Unos minutos. ¿Qué llevaba puesto?, dije. Camisa roja, dijo. Shorts grises. Zapatos negros. Asentí una vez y me aparté para que Venice pudiera acercarse y mantenerla enfocada. Caminé de regreso hacia la bicicleta y me agaché. La cadena aún estaba en el engranaje. La rueda delantera estaba girada fuertemente a la izquierda, como si la hubieran dejado caer sin frenar. Uno de los puños del manubrio estaba raspado. La hierba alrededor estaba aplastada en una línea corta que llevaba hacia la abertura de la alcantarilla. La alcantarilla se alimentaba al estanque de retención bajo la carretera. La rejilla de metal que debería haber cubierto la abertura había sido doblada hacia afuera hace años, sus pernos oxidados y rotos. Dentro, el concreto descendía a un estrecho saliente sobre agua poco profunda. El túnel se curvaba fuera de la vista después de unos 6 metros. Me puse de pie y activé mi radio. Harlan, dije. Confirma que bomberos y EMS están en camino. Quiero bomberos voluntarios con luces. Quiero unidades del próximo municipio para el perímetro. Copiado, dijo Harlan. Bomberos voluntarios en ruta. Unidades adicionales notificadas. Venice se había acercado a la alcantarilla. Estaba a unos metros atrás de la abertura, con la linterna a su lado, ojos rastreando la pared y el techo justo adentro.
Hay una línea de mantenimiento conectada a este sistema, dijo Bennis. Corre bajo el viejo campo de pelota. Asentí. ¿Lo suficientemente grande para caminar? Partes de él, dijo Bennis. Del tamaño de un niño todo el camino. Eso importaba. Si Nolan entró solo, podría no haber salido sin ayuda. Los niños entran en pánico bajo tierra. No siguen las curvas. Siguen avanzando hasta que se pierden. Un hombre mayor se acercó desde una de las casas cercanas, deteniéndose en seco cuando vio la postura de Bennis. Bennis se giró ligeramente hacia él. Señor, necesita quedarse atrás. Vivo justo allí, dijo el hombre. Me llamo Liledrum. Vi al niño antes. Di un paso hacia él. ¿Qué vio? Estaba montando su bicicleta, dijo Drum. Cerca de la cuenca. Vio a alguien más con él, dije. Drum dudó, luego levantó la barbilla hacia la alcantarilla. Vi a un payaso. Bennis no se movió. Un payaso, dije. Sí, dijo Drum. Parado cerca del desagüe de tormenta. Colores brillantes. Cara blanca. Parado como, dije. Solo parado allí, dijo Drum. Como si estuviera esperando. Miré más allá de él hacia la boca de concreto de la alcantarilla. Mi mente hizo lo que siempre hace cuando alguien dice algo que suena como una historia. Intentó dejarlo de lado para que no interfiriera con el trabajo. Lo anoté, un payaso junto a un desagüe de tormenta. Esto no era Derry. Unos minutos después, un niño de unos 10 años estaba cerca del borde de la carretera con su bicicleta entre las piernas, observando las luces. Bennis caminó hacia él. Hey, dijo. ¿Conocías a Nolan? Sí, dijo el niño. ¿Lo viste hoy?, dijo Bennis. Sí, dijo el niño. Pasó montando junto a mí. ¿Viste a alguien más?, dijo Bennis. El niño asintió. Había un payaso. Bennis no reaccionó. ¿Dónde?, dijo. Junto al desagüe, dijo el niño. ¿Saludó? Activé mi radio de nuevo. Harlan, dije. Registra múltiples testigos reportando un payaso cerca del desagüe de tormenta. Hubo una pausa antes de que Harlan respondiera. Registrado, dijo. Los bomberos voluntarios llegaron con reflectores y comenzaron a instalarlos a lo largo de la cuenca. El campo se iluminó en secciones, las sombras rompiéndose y reformándose a medida que las luces se movían. Regresé a mi crucero y saqué una linterna de repuesto y un rollo de cinta de barrera. Enganché la linterna a mi cinturón y le entregué la cinta a Bennis. Mantén a la gente atrás, dije. Bennis asintió y comenzó a estirar la cinta a través del camino de acceso de grava. Me paré en la entrada de la alcantarilla y miré adentro de nuevo. El concreto estaba húmedo. El saliente era estrecho pero usable. El techo mostraba manchas antiguas y rebar expuesto. El agua se movía lentamente a lo largo del fondo, llevando hojas y desechos hacia el estanque. Activé la radio una vez más. Harlan, dije. Russell y Bullock se preparan para entrar al sistema de tormenta en la cuenca de retención. Registrado, dijo Harlan. Di un paso hacia abajo en el borde de concreto y me incliné en la oscuridad. Bennis terminó de atar la cinta y se acercó a mi lado. ¿Lista?, dije. Bennis asintió. Vamos. Entré. Bennis me siguió de cerca. Guión bajo 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 vi. La temperatura bajó inmediatamente. El olor también cambió. Afuera había sido hierba húmeda y agua estancada. Adentro era concreto, óxido y algo más antiguo que se había empapado en las paredes y nunca se fue. Di 2 pasos adentro y me detuve. La luz de afuera no llegaba lejos. El haz de mi linterna cortaba un túnel limpio a través de la oscuridad, pero todo más allá permanecía plano e indefinido. Espera un segundo, dije. Bennis se detuvo sin chocar conmigo. Planté mi bota izquierda en el saliente y transferí mi peso lentamente, probándolo.
El concreto estaba resbaladizo pero sólido. El saliente corría lo suficientemente ancho para caminar en fila india sin raspar la pared. El agua se movía a lo largo del canal inferior, poco profunda pero constante, llevando hojas, ramas y pedazos de basura que chasqueaban suavemente al chocar entre sí. Di otro paso. Luego otro. Cada movimiento resonaba de vuelta hacia nosotros, retrasado lo suficiente como para distraer. Cada sonido que hacíamos regresaba más delgado y estirado. Levanté mi luz y la barrí a lo largo del techo. Manchas antiguas corrían en largas rayas donde el agua había fluido más alto una vez. El óxido sangraba hacia afuera desde el rebar expuesto, congelado en su lugar como venas. El techo no era bajo, pero tampoco generoso. Lo suficientemente alto para pararse cómodamente. Lo suficientemente bajo como para que siguiera verificándolo. Benís caminaba detrás de mí, su luz angulada ligeramente más alto que la mía. No hablamos. No había nada que aclarar aún. 10 pasos adentro, me detuve de nuevo y miré atrás. La entrada ya se sentía más lejos de lo que debería. El rectángulo de luz diurna detrás de nosotros parecía más pequeño, enmarcado por concreto y sombra. Aún podía ver la cinta de barrera ondeando débilmente en la brisa afuera, pero no llegaba al túnel. Metí la mano en mi bolsillo y saqué el rollo de cinta de barrera. Marcando entrada, dije. Benís asintió. Arrancó una tira larga y la presioné en la pared a la altura del hombro, alisándola para que no se despegara en la humedad. Agregué una segunda tira debajo, angulada hacia la salida. Luego di un paso atrás y verifiqué que fuera visible desde ambas direcciones. Entrada marcada, dije. Copiado, dijo Benís. Activé mi radio. Harlan, dije. Estamos adentro. Punto de entrada marcado. De pie y caminando. Copiado, dijo Harlan. Señal clara. Di otro paso adelante, luego otro. El saliente permaneció consistente, corriendo a lo largo de la pared derecha. El canal de agua se ensanchó ligeramente. Lo suficientemente profundo ahora como para que no pudiera ver el fondo a través del reflejo de la superficie. El túnel se curvaba suavemente a la izquierda. Reduje la velocidad y verifiqué el mapa de nuevo, desplegándolo con cuidado y sosteniéndolo plano contra mi muslo. Esto debería ser recto, dije. Benís se inclinó lo suficiente para ver sin apiñarme. El mapa no muestra curva. Lo doblé de vuelta. Aún no estamos perdidos. Seguimos la curva. Guión bajo 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 vi. El túnel se ensanchó de nuevo, lo suficiente como para que el techo se elevara y las paredes se retiraran. Un camino de mantenimiento apareció a lo largo del lado izquierdo, elevado sobre la línea de agua. Su superficie era áspera e irregular, surcos desgastados por décadas de botas y carretillas de equipo. Me detuve y lo escaneé. El camino no estaba en el mapa. Tampoco la escalera atornillada en la pared 20 pies adelante. Corría recta hacia arriba en el techo, desapareciendo en la oscuridad. Los peldaños de metal estaban oxidados pero intactos, atornillados profundamente en el concreto. No había señalización. No había etiqueta. No había advertencia. Benís anguló su luz hacia arriba. Eso no está en los planos. No, dije. No la subí. No la toqué. Solo la anoté. Saqué la tiza de mi bolsillo y se la entregué a Benís. Márcala, dije. Benís se arrodilló y dibujó una flecha clara apuntando de regreso por donde habíamos venido. Agregó una segunda flecha debajo, luego escribió una nota corta junto a la escalera. Observé el agua mientras ella trabajaba. Se movía constantemente, pero la dirección ya no era consistente. En algunos lugares fluía hacia la cuenca. En otros, se arremolinaba sobre sí misma antes de continuar. Activé la radio de nuevo. Harlan, dije. Estamos en una sección ensanchada con un camino de mantenimiento y escalera vertical. No en el mapa. Hubo una pausa. Repite lo último, dijo Harlan. Lo repetí. Copiado, dijo Harlan.
Espera. Benís me miró. Retraso en la señal. Sí, dije. Avanzamos. El túnel se estrechó de nuevo después de la escalera, canalizándonos de regreso a un solo saliente. La curva se enderezó, luego se dividió. Dos pasajes se abrieron adelante. Uno continuaba recto. El otro se angulaba hacia abajo y a la derecha, el agua allí más profunda y moviéndose más rápido. Verifiqué el mapa de nuevo. No debería haber una división, dije. Guión bajo 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 vi. Me quedé allí con el mapa doblado en mi mano izquierda y mi luz fija en la unión. Benís no respondió. Anguló su luz por el pasaje de la derecha primero, luego el de la izquierda, verificando la altura del techo, verificando el agua, verificando cuán lejos llevaban los haces antes de que la oscuridad los tragara. Doblé el mapa y lo guardé. Márcalo, dije. Benís dio un paso adelante y sacó la tiza de su bolsillo. Se arrodilló y dibujó una flecha clara en la pared apuntando de regreso por donde habíamos venido. Luego agregó una segunda marca debajo. Marcó ambas ramas, símbolos idénticos, misma altura, mismo espaciado. Cuando se puso de pie, pude decir de un vistazo cuál camino llevaba afuera. Tomamos el pasaje izquierdo. Se estrechó casi inmediatamente. El techo descendió lo suficiente como para que lo sintiera sin tener que agacharme. El saliente se adelgazó, forzándome a girar mi pie de lado con cada paso. El agua aquí se movía más rápido, poco profunda pero insistente, haciendo un sonido constante al deslizarse por el concreto. Reduje la velocidad y verifiqué mi apoyo de nuevo. Con cuidado, dije. Benís se quedó un paso detrás de mí. Su luz rastreaba más alto ahora, siguiendo la curva del techo en lugar del piso. Avanzamos otros 20 metros antes de que el túnel se enderezara. El sonido cambió primero. El agua no se hizo más fuerte ni más débil. Se hizo hueco. El eco regresó más ancho, estirado más de lo que debería para el espacio en el que estábamos. Me detuve y levanté mi luz. El túnel se había ensanchado de nuevo. No tanto como la sección anterior con el camino, pero suficiente como para que las paredes se retiraran y el techo se elevara. El concreto aquí era más antiguo. Las juntas eran más ásperas. Las manchas más oscuras. Di un paso más y me detuve. Benís, dije. Sí, dijo. Apunté con mi luz. A la altura de la rodilla, a lo largo de la pared derecha, algo pálido captó el haz. Me acerqué, lento, cuidadoso de no borrarlo. Pintura blanca. Era delgada como si hubiera sido arrastrada en lugar de aplicada. No una huella de mano. No una forma. Solo una raya que comenzaba limpia y luego se rompía como si algo hubiera rozado y llevado parte de ella. Sostuve la luz fija y me incliné. La pintura se había empapado en los poros del concreto. Benís dio un paso a mi lado y anguló su luz a través de ella en lugar de directamente. Hay más, dijo. Barrió el haz adelante. Otra mancha apareció 5 pies adelante. Luego otra, más arriba esta vez, cerca de la cintura. Metí la mano en mi bolsillo y arranqué otra tira de cinta de barrera. La presioné en la pared sobre la primera mancha, luego agregué una segunda tira angulada de regreso hacia la entrada. Marcador de pintura, dije. Benís asintió. Entendido. Avancé de nuevo, más lento ahora. La pintura aparecía en intervalos. A veces en la pared. A veces en el borde del saliente. Una vez, una raya tenue corría a lo largo del techo donde el concreto se curvaba arriba. Me detuve y levanté mi luz más alto. El techo aquí mostraba más rebar expuesto que antes. Algunos doblados hacia abajo, algunos rotos al ras del concreto. Cerca de uno de los barras, una línea delgada de pintura blanca corría a lo largo de la curva, rota e irregular, como si algo hubiera pasado lo suficientemente cerca como para rozarla. No dije nada. Seguimos moviéndonos. Unos metros después, mi luz captó algo más. Huellas de pies. Eran tenues al principio, medio llenas de agua,
Pero el patrón era lo suficientemente claro una vez que ajusté el ángulo. Zapatos pequeños. Suelas de goma. Corrían rectas por el centro del pasaje. Las seguí con mi luz hasta que se detuvieron. No giraron. No se dispersaron. Se detuvieron. El concreto más allá estaba limpio. Sin raspaduras. Sin marcas de arrastre. Solo agua y superficie desnuda. Benís dio un paso a mi lado y miró el mismo lugar. No continúan, dijo. No, dije. Barrió su luz adelante de todos modos, verificando ambos lados, verificando el techo. No había nada más que seguir. Activé mi radio. Harlan, dije. Tenemos huellas confirmadas de niño adentro. Marcas de pintura presentes. El diseño del túnel no coincide con el mapa del condado. Hubo una ráfaga de estática antes de que su respuesta llegara. Copiado, dijo Harlan. Repite sobre las marcas. Pintura blanca, dije. Múltiples manchas. Otra pausa. Copiado, dijo Harlan. La señal se está debilitando. Benís miró de regreso por donde habíamos venido. La cinta que habíamos colocado en la última unión aún era visible, pero parecía más lejos de lo que debería. El túnel detrás de nosotros parecía estirarse más largo de lo que había sido cuando lo caminamos. Me giré adelante de nuevo y levanté mi luz. El pasaje adelante descendía ligeramente y se abría a un espacio más oscuro más allá del alcance del haz. Seguimos, dije. Benís asintió. Dimos un paso adelante juntos. Detrás de nosotros, el agua siguió moviéndose. Guión bajo 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 guión bajo. El túnel descendió más bruscamente, el saliente estrechándose hasta que tuve que girar mi pie de lado de nuevo. El sonido del agua cambió a medida que avanzábamos, menos abierto, más encerrado. Algo se movió adelante de nosotros. Rápido. Raspando. Garras golpeando el concreto lo suficientemente fuerte como para generar sonido. El agua salpicó contra la pared, luego de nuevo, más cerca esta vez. Benís se detuvo y levantó su arma. Levanté mi mano. ¿Espera? El sonido vino de nuevo, más fuerte ahora, chirriando y frenético, rebotando en el túnel y regresando distorsionado. Luego estalló en la luz. Una familia de mapaches explotó de un canal lateral a nuestra izquierda, cuerpos bajos y en pánico, trepando unos sobre otros mientras corrían directo hacia nosotros. Uno resbaló en el saliente y cayó al agua antes de arañar su camino de regreso. Otro saltó pasando mis piernas, rozando mi rodilla al pasar. Benís retrocedió medio paso, luego se congeló cuando vio que eran mapaches, dijo. Corrieron pasando por nosotros y desaparecieron en la oscuridad detrás, el agua agitándose en su estela. Por unos segundos el túnel estuvo lleno de ruido, salpicaduras, garras, chirridos, luego se asentó de nuevo, los ecos adelgazándose hasta que solo quedó el agua. Bajé mi mano. Benís bajó su arma. Falsa alarma, dijo. Sí, respondí. Barrí mi luz adelante de nuevo, verificando el canal lateral de donde habían venido. Era bajo y estrecho, angulado hacia abajo y lejos. Nada más se movió. Benís dio un paso adelante. Me giré para decirle algo. Fue cuando mi luz captó su hombro, y el espacio detrás de ella. Algo estaba parado allí. Llenaba el túnel de pared a pared. Alto. Erguido. Una cara blanca. Líneas rojas corriendo desde su boca hacia arriba hacia sus ojos. Colores brillantes. Formas hinchadas donde debería estar la ropa. Un payaso. Por una fracción de segundo mis manos no funcionaron. La linterna se inclinó y golpeó contra el concreto, y la atrapé justo antes de que golpeara el agua. ¿Venís? Comencé. El payaso se lanzó. Se movió más rápido de lo que debería. Un momento estaba parado quieto, al siguiente estaba sobre ella, boca abierta de par en par, dientes brillando mientras mordía su brazo superior justo debajo del hombro. Benís gritó y se estrelló contra la pared, sus pies resbalando en el saliente. El payaso la soltó inmediatamente y se retorció alejándose,
extremidades bombeando mientras corría pasando por mí, pies chapoteando agua y concreto mientras desaparecía por el túnel adelante. Levanté mi arma demasiado tarde. Ya se había ido. Venís, dije. Estaba en el saliente, agarrando su brazo, sangre derramándose entre sus dedos y goteando al agua abajo. Me mordió, dijo. Lo sé, dije. Me arrodillé y presioné mi mano enguantada fuerte sobre la herida. La mordida era profunda. Piel rasgada. Sangre saliendo rápido. Activé mi radio. Harlan, oficial herido, estática. Lo intenté de nuevo. Nada. La respiración de Venís era rápida e irregular, sus ojos fijos en el túnel adelante. Mírame, dije. ¿Lo hizo? Arranqué mi camiseta interior, la doblé apretada y la presioné sobre la herida. La envolví fuerte, anudándola lo suficientemente apretado como para que ella se estremeciera. Presión, dije. Asintió y presionó su otra mano sobre ella. ¿Puedes pararte?, pregunté. Se empujó contra la pared, puso sus pies debajo de ella y se estabilizó. Estoy bien, dijo. Estoy bien. No discutí. Intenté la radio de nuevo. Muerta. Eso es malo, dijo Venís. Sí, dije. Miró de regreso por donde habíamos venido, luego adelante de nuevo. Deberíamos regresar, dije. Sacudió la cabeza. No. Venís. Quiero encontrar al niño, dijo. Esa cosa no lo tomó por nada. Miré su brazo. El sangrado había disminuido bajo la presión. ¿Aún puedes disparar?, pregunté. Sí, dijo. Asentí. Levantamos nuestras armas, linternas estables, y nos movimos más profundo en el túnel. Después de unos pasos, Venís habló. ¿Qué demonios fue eso?, dijo. Un payaso, dije. ¿Cómo se veía?, preguntó. Mantuve mi luz adelante. Solo como un payaso. Guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo. No le dije el resto. No le dije sobre la cara blanca que no estaba pintada de manera descuidada o agrietada, sino suave y uniforme, como si hubiera sido aplicada con cuidado. No le dije sobre las líneas rojas que corrían desde las comisuras de su boca directamente hacia arriba hacia sus ojos, perfectamente simétricas, el tipo de detalle que solo notas cuando algo está lo suficientemente cerca como para herirte. No le dije sobre el cabello naranja, partido limpiamente por el medio y extendido a los lados, rígido y seco, como si no se hubiera movido incluso cuando la cosa lo hizo. No le dije sobre el disfraz, como no estaba holgado o arrugado, como se ajustaba al cuerpo como si perteneciera allí, cuello con volantes, hombros hinchados, los colores brillantes e intactos a pesar del agua y la mugre en todas partes en ese túnel. No le dije sobre los dientes. No eran irregulares o desiguales. Eran afilados, pero uniformes, apretados juntos detrás de una amplia sonrisa que nunca cambiaba de forma, incluso cuando se lanzó. La boca se abrió más ancho de lo que debería, estirándose lo suficiente como para mostrar cuán atrás iban los dientes. No le dije que cuando mi luz lo golpeó, no hubo un segundo en el que cuestionara lo que estaba viendo. Sabía exactamente qué se suponía que era. Pensé que estaba mirando a Pennywise. Ese payaso. El de It. Tragué y seguí caminando. Venís no insistió. Ajustó su agarre en su arma y se quedó justo detrás de mi hombro, la luz moviéndose con la mía ahora, campos superpuestos para que no hubiera huecos. El túnel adelante descendió de nuevo, más profundo esta vez. El agua se espesó, moviéndose más rápido a lo largo del canal, llevando desechos que chocaban y raspaban al pasar. Las paredes aquí eran más estrechas, el techo más bajo. Sentí el espacio presionando sin tener que pensarlo. Mi radio permaneció en silencio. Lo activé una vez más de todos modos. Harlan, dije. Nada regresó. Venís lo notó. ¿Aún muerta? Sí, dije. Asintió y ajustó su postura, manteniendo su brazo herido apretado contra su cuerpo. La sangre había empapado la tela que había atado, oscureciéndola, pero ya no salía a chorros. Avanzamos otros 30 metros antes de que viera la siguiente marca. Pintura blanca de nuevo.
Esta vez no estaba manchada. La forma era incorrecta. Demasiado larga. Demasiado delgada. Me detuve y levanté mi luz más alto. El techo sobre nosotros captó el haz, y la pintura continuaba allí también. Rayas rotas corriendo a lo largo de la curva donde algo había movido arriba. Benís siguió mi luz. Se fue por allí, dijo. Sí, dije. No discutimos cómo. El túnel se ensanchó adelante en una cámara baja donde varios tubos más pequeños se alimentaban al canal principal. El agua salía de dos de ellos en láminas constantes, salpicando lo suficientemente fuerte como para enmascarar sonidos más pequeños. El óxido manchaba las paredes en largas líneas verticales debajo de cada entrada. Algo yacía cerca del borde del agua. Di un paso más cerca y me arrodillé. Era un zapato. Pequeño. Negro. Suela de goma. Uno de los cordones estaba roto limpiamente, los extremos deshilachados. Benís se detuvo a mi lado. ¿Ese es el suyo? Sí, dije. Lo recogí y lo giré una vez en mi mano, luego lo puse en el saliente donde no se alejaría. Estamos cerca, dijo Benís. Asentí. Fue cuando el sonido regresó. No scrambling esta vez. No frenético. Un raspado lento, constante y deliberado, viniendo de más profundo en el túnel adelante. Algo se movía hacia nosotros. Levanté mi arma y angulé mi luz adelante. Benís hizo lo mismo. Guión bajo 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 vi. El agua se movió adelante de nosotros. La luz de Benís se mantuvo fija en la boca del túnel adelante. Mi haz cortaba un cono estrecho a través de la oscuridad. Más allá, el túnel tragaba todo. Luego el sonido cambió. El raspado se movió hacia arriba. Concreto sobre concreto, más alto ahora, más cerca de la curva donde la pared se encontraba con el techo. Venía con un segundo sonido debajo, uñas, o algo como uñas, arrastrando en un ritmo constante. Russell, dijo Benís. Lo oigo, dije. La forma llegó en piezas antes de llegar como un todo. Una mano vino primero, pálida y como enguantada en el haz, dedos extendidos mientras agarraba la pared. Luego otra mano, más arriba, tirando. Luego una cabeza se deslizó a la vista, al revés, aferrándose a la pared. El payaso se arrastró fuera de la oscuridad. No estaba caminando. No estaba corriendo. Ni siquiera se movía como un animal. Usaba el túnel como si fuera dueño de cada superficie. Manos y pies en concreto, escalando la curva, rodando al techo, luego cayendo sin perder velocidad. Su disfraz estaba intacto. Cuello con volantes blanco. Mangas hinchadas. Colores brillantes que parecían lo suficientemente limpios como para no pertenecer allí abajo. La cara era la parte a la que mi cerebro se aferró. Maquillaje blanco, uniforme y suave. Líneas rojas corriendo desde las comisuras de su boca directamente a sus ojos, perfectamente simétricas. Cabello naranja extendido a ambos lados de su cabeza, partido por el medio. Se veía exactamente como el payaso de It. Ese pensamiento aterrizó en mi cabeza con el mismo peso que un mal diagnóstico. Abrió su boca. Dientes se mostraron, demasiados, apretados y afilados, y la boca se abrió más ancho de lo que debería, como si la bisagra no estuviera construida para una mandíbula humana. Disparé. El primer tiro golpeó en el centro de la masa y le hizo retroceder el torso contra la pared. No cayó. Agarró más alto y siguió viniendo. El segundo tiro rebotó en el concreto detrás de él. El tercero golpeó su hombro y lo giró ligeramente, pero se recuperó instantáneamente, extremidades agarrando, cuerpo fluyendo de regreso a su línea. Disparé de nuevo. Mis tiros no fueron limpios. El objetivo no era estable. Se movía en ráfagas cortas, arriba y sobre y abajo, usando la curva del túnel para cambiar su ángulo cada vez que alineaba la mira. Cayó del techo y golpeó el saliente fuerte, luego se lanzó hacia nosotros en cuatro patas, lo suficientemente rápido como para que el agua debajo de él se rompiera en spray blanco.
Retrocedí un paso sin girar mi cabeza. Benís mantuvo su posición, rastreándolo. Disparé hasta que el deslizador se bloqueó. El sonido del clic vacío fue lo suficientemente fuerte como para que Benís lo oyera sobre el agua. Recargando, dije. El payaso cayó frente a nosotros de nuevo, aterrizando bajo y elástico, luego se lanzó adelante. Benís aún no disparó. Su arma seguía su cabeza como si sus ojos no se preocuparan por nada más. El payaso se lanzó de la pared. Por una fracción de segundo estuvo en el aire, brazos extendidos, boca abierta, dientes liderando. Benís disparó un tiro. La bala lo golpeó cuadrado entre los ojos. El payaso retrocedió a mitad del lanzamiento como si alguien hubiera tirado de un cordón atado a su cráneo. Voló pasando por nosotros y se estrelló contra la pared detrás con un impacto duro y húmedo que sacudió el túnel. Golpeó el concreto, se deslizó hacia abajo y colapsó en el saliente en un montón retorcido. No se revolvió. No se crispó. Solo yació allí. Benís bajó su arma pero la mantuvo apuntada. Lo tengo, dijo. No respondí aún. Di un paso hacia el cuerpo con mi luz fija en su cabeza. Sangre se acumulaba debajo y corría hacia el canal, oscura y espesa. El maquillaje en su cara comenzó a mancharse donde había golpeado el concreto. El cabello naranja parecía aplanado en un lado. Benís dio un paso conmigo y luego se detuvo, favoreciendo su brazo herido. La tela que había atado alrededor de su brazo superior se había empapado. No salía a chorros, pero sangraba constantemente. Me paré allí con el arma aún levantada, esperando otro cambio. Nada pasó. Miré por el túnel de nuevo. Encontramos al niño. La respiración de Benís estaba más apretada ahora. Presionó su mano buena contra la tela en su brazo. Aún estoy caminando, dijo. Miré su herida. Aún estás sangrando. Avanzamos pasando el lugar donde la criatura había caído. Mantuve mi luz y mi arma apuntadas adelante, barriendo el haz a través de las paredes y el techo en arcos lentos. La luz de Benís se superponía a la mía, cubriendo ángulos que no podía sin girar todo mi cuerpo. El túnel adelante descendió a un espacio más amplio. El aire cambió ligeramente, más fresco, lo suficientemente húmedo como para que se pegara a mi cara. El agua fluía más rápido aquí, alimentada por múltiples canales que no podíamos ver. Mi radio permaneció en silencio. Lo activé una vez de todos modos. Harlan, dije. Estática. Avanzamos otros 30 metros antes de que viera algo que me hizo detener. Un zapato estaba en el saliente adelante, inclinado de lado. Pequeño. Negro. Suela de goma. Cordón roto. Di un paso y lo recogí por el talón. El túnel se abría a una cámara baja donde 3 tubos más pequeños se alimentaban al canal principal. El agua salía de 2 de ellos en láminas constantes. El óxido manchaba las paredes debajo de cada tubo. El techo era más alto aquí. Barrí el haz alrededor de la cámara. Luego vi los globos. Globos rojos flotaban cerca del techo y a lo largo de la curva superior de la pared, sus cuerdas colgando hacia abajo. Algunos estaban atados en grupos. Benís se detuvo a mi lado. ¿Qué demonios? No respondí. Moví mi luz pasando por ellos y encontré al niño. Nolan estaba en la esquina de un túnel lateral, acurrucado de lado con las rodillas ligeramente levantadas, un brazo metido bajo su cabeza como si se hubiera dormido en el lugar equivocado. Su camisa roja estaba oscurecida por el agua. Su cabello estaba pegado a su frente. Su cara estaba pálida en mi haz. No se movió. Crucé hacia el rápido, cuidadoso con mi apoyo, y me arrodillé. Puse 2 dedos en su cuello. Pulso. Verifiqué su respiración. Superficial. Estable. Está vivo, dije. Benís soltó un aliento que había estado conteniendo. No perdí tiempo tratando de despertarlo. Lo levanté bajo los brazos y lo puse sobre mi hombro. Su cabeza se inclinó contra mi espalda mientras me giraba. No miramos los globos de nuevo. Solo nos movimos. El camino de regreso fue más rápido pero no descuidado. Seguí nuestras marcas. Tiras de cinta.
Flechas de tiza. Lugares donde había presionado cinta más alto para mantenerla fuera del agua. El túnel se sintió menos equivocado en el regreso. La curva que me había molestado antes regresó como una curva. La división apareció donde debería. La escalera aún estaba allí. Nuestras marcas de cinta eran visibles de nuevo. La pintura blanca se había ido. Lo noté cuando mi luz pasó sobre la pared donde había estado. El concreto estaba desnudo. Húmedo. ¿Manchado? Sin mancha. Sin raya. No me detuve a discutir con mis propios ojos. Benís lo notó también. Russell. Lo vi, dije. Seguimos moviéndonos. Cuando llegamos a la entrada, el rectángulo de luz diurna golpeó mi cara como algo físico. Reflectores iluminaban la hierba afuera. Voces se oían desde la carretera. Botas crujían la grava. Los bomberos voluntarios y EMS estaban esperando exactamente donde se suponía que debían estar. Salí y entregué a Nolan al primer paramédico que extendió la mano por él. Benís salió detrás de mí e inmediatamente se apoyó contra el borde de concreto, sosteniendo su brazo apretado. ¿Te mordieron?, le preguntó uno de los paramédicos. Sí, dijo Benís. La guiaron a un parche plano de hierba y cortaron la tela empapada que había atado alrededor de su brazo. Las marcas de mordida eran lo suficientemente profundas como para que la expresión del paramédico se tensara, cuando las vio. Me agaché junto a Benís mientras trabajaban. La miré sonriendo ligeramente. Sabes que aún eres una buena tiradora. Me sostuvo el brazo por un momento y asintió. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Me alegré de que hubiera estado allí abajo conmigo. Más tarde esa noche, después de que Nolan estuviera estable y Benís en una habitación con su brazo envuelto y cosido, regresé con un equipo completo. Entramos al sistema con mejores luces, más gente y un plan. El túnel se veía normal. La cámara con los tubos se veía normal. La esquina donde Nolan había estado estaba vacía. No había globos. No había pintura blanca. No había cuerpo. Encontraron nuestra cinta de barrera y nuestras marcas de tiza. Encontraron la sangre de Benís donde había salpicado en el saliente y se había secado. Encontraron casquillos donde los había dejado caer. No encontraron nada más que tuviera sentido. Seguía pensando en por qué eligió esa forma. Pennywise. Tal vez había visto la película. Tal vez un póster. Aún no lo sé. Regresé a casa cerca del amanecer, lavé el hedor a alcantarilla de mis manos hasta que mi piel ardió, y luego llamé a un amigo 2 pueblos más allá. El sheriff los trabaja en Daggerlin. Había oído las historias saliendo de ese pueblo. Cada policía en Ohio las había oído. Las personas desaparecidas. Las muertes. La cosa que salió del lago Erie para matar. Y como unos pocos hombres y un pastor alemán negro finalmente la detuvieron. Nunca había sabido qué hacer con nada de eso hasta ahora. Los contestó, y hablamos como 2 sheriffs hablan cuando intentan mantener sus voces niveladas. Le dije que había algo aquí también. Algo malo. No actuó sorprendido. No se rió. No me preguntó si había estado bebiendo. Dijimos que nos reuniríamos pronto. Hablar las cosas. Intentar averiguar qué estaba pasando. No sé qué demonios está pasando. No sé si está limitado a Ohio, o si se está extendiendo por todas partes. Todo lo que sé es esto: hay algo ahí fuera que casi nos atrapó, y necesitas tener cuidado. Esa cosa puede parecerse a cualquier cosa. Y no creo que haya terminado.